Precioso Dios es tu gran amor. Todo ser humano halla refugio a la sombra de tus alas. Te adoramos por haber derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Bendito sea por siempre. El Templo Evangélico Alianza Cristiana y Misionera Redimidos le da la bienvenida a la casa de nuestro Dios y le invitamos a ponerse en pie para iniciar este tiempo con la doxología. En el Evangelio de Lucas, y de este Evangelio de Lucas vayamos al capítulo 1 para leer los versículos del 67 al 80. Lucas capítulo 1, vamos a leer los versículos del 67 al versículo 80. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a empezar leyendo el 67, el 69 y juntos terminamos en el versículo 80. Amén. Amén. Y Zacarías, su padre, fue lleno de Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conocer, que sin temor le serviríamos, en santidad y justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, con la entrañable misericordia de nuestro Dios, porque nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y juntos el 80. El niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Oremos. Gracias le damos, Señor, por permitirnos estar juntos, reunidos como su iglesia en armonía. Señor, su palabra nos dice que debemos de orar por toda persona que está en autoridad, en eminencia. Oramos por todos los presidentes que componen los países de este planeta Tierra que usted lo creó. Oramos para que ellos puedan llegar al conocimiento de su verdad, de su palabra, la Biblia,
y mediante este conocimiento lo puedan obedecer, y si lo obedecen van a poder tomar decisiones correctas para la conducción de los diferentes países. Oramos especialmente por Ecuador, que conoce, Señor, la situación que se está viviendo, especialmente en la ciudad de Guayaquil, la ciudad de Machala, la ciudad de Durán y todas esas ciudades de Manta, la situación que estamos viviendo, Señor. Su palabra también dice que debemos de orar por aquellas personas que están enfermas. Oramos, Señor, por el hermano Roberto Vivara. Señor, usted conoce su situación, usted conoce todo lo que pasa en su organismo. Señor, oramos para que usted haga su voluntad en su vida, en su cuerpo. Y oramos para que usted también fortalezca a su esposa, a sus hijos y sus familiares en medio de esta situación que están viviendo. Oramos, Señor, también por la hermana Gina Velarde, que conoce el segundo proceso de su tratamiento, que su mano de gracia esté supliendo todo lo que necesita y proveyendo la sanidad que su cuerpo necesita. Oramos también por la hermana Leticia de García, que conoce su situación de salud. Oramos, Señor, para que su mano de gracia esté sobre ella, proveyendo la sanidad que su cuerpo necesita. Y oramos también por la hermana Ana Pinto también y el hermano Acosta, que están recuperándose de sus intervenciones, Señor. El uno recuperándose de su intervención y la otra hermana orando para que usted controle toda la situación de su salud. Y oramos también por aquellos que han perdido seres queridos, que su mano de gracia esté sobre cada uno de ellos. Y especialmente por aquellas personas que aún no te han aceptado, no han abierto su corazón hacia ti. Señor, que usted penetre ese corazón de piedra y lo haga de carne, sensible a tu voz, para que puedan entender y comprender el gran regalo que en estas fechas te envió a la tierra para salvación a nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados. Gracias te damos, Señor, y continúe con nosotros. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Puedes sentarse, hermano. Cuán agradecidos debemos de sentirnos del gran amor de Dios para con nosotros, y que nuestra alma pueda decir: a Cristo doy mi canto. Y es el himno que vamos a cantar a continuación. El salva el alma mía.
dulces signos que alaba al Señor. Que se oiga en concierto universal a todo el mundo. Pongámonos de pie, hermanos, para poder alabar el nombre de nuestro Dios. Suenan dulces signos, gratos al Señor, gloria al concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador, para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, el cantar de gloria que se oye en Belén, sea nuestro cántico también. Montes y collados fluyan leche y miel, y abundancia esparza mi solar. Voces en los pueblos, voces en Israel, y en la tierra viene ya la paz. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, el cantar de gloria que se oye en Belén, será nuestro cántico también. Sangre de alegría llena el corazón, la vanidad y por humanidad. Dios se compadece de nuestra aflicción y de nuestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, el cantar de gloria que se oye en Belén, será nuestro cántico también. Late nuestro pecho con gratitud hacia quien nos brinda redención, y a Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oye en Belén, sea nuestro cántico también. Santo es el que vive,
Permitamos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento y corazón para poder escuchar y obedecer su palabra mediante el mensaje que nos trae el pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema, escúchenlo bien, anticipando la llegada de la luz del mundo. Anticipando la llegada de la luz del mundo. Escuchemos con atención y reverencia. La historia de la Navidad está llena de cantos, muchos cantos que los encontramos en la Biblia. Desde María y Zacarías hasta cuando nace humanamente en esta tierra el Hijo de Dios, Jesús. Dios envía a esta tierra a recibir a su Hijo, nada menos que a un coro de ángeles. Canciones e himnos de alabanza resuenan en el cielo, proclamando la llegada del Mesías a la tierra. Les invito a analizar juntos el significado y el impacto de la canción de Zacarías. Pero para hacer esto, permítanme unas palabras introductorias y tomar un ejemplo de un artista, de un compositor muy famoso y de una obra muy famosa también. Así que ponga atención que voy a usar esto como introducción para lo que vamos a hablar. Los días eran oscuros y difíciles para un compositor de mediana edad llamado Jorge, que recientemente había sufrido un derrame cerebral. Su salud finalmente se había deteriorado por una vida de mucha angustia y de muchas dificultades por las que estaba atravesando. El derrame le había paralizado el lado izquierdo de su cara, causándole mucho dolor. La mayoría del tiempo apenas podía pagar el alquiler y se enfrentaba a la posibilidad de ir a prisión por las deudas. Estaba abatido, estaba desanimado y francamente la vida era triste y desesperante para este personaje. Una noche de 1741,
y derrotado, deprimido, vagaba por unas calles solitarias, sumido en sus pensamientos, tratando de encontrar un plan, alguna esperanza para su vida. Cuando regresó a su casa, encontró un sobre que le había dejado un amigo en su puerta. Su amigo solo quería animarlo, y así que simplemente había copiado unos cuantos versículos de la Biblia y le había puesto en su puerta. Eran las profecías bíblicas sobre la llegada del Mesías. Y permítanme leerles los versículos que estaban en esa carta, en esa hoja que le había dejado. Voy a leer Isaías capítulo 9, el versículo 1 y 2 y el versículo 6. Eran los versículos que su amigo le había dejado. Isaías 9, 1, 2 y 6. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierras de sombra de muerte, luz resplandeció para ellos. Y el versículo 6 dice lo siguiente: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Esos eran los versículos que su amigo le había dejado en la puerta a este personaje, que ya les voy a dar su apellido y sabrán de quién me estoy refiriendo. Georg Friedrich Händel. Él los leyó, puso las hojas a un lado y luego se metió en la cama, pero no pudo dormir. Las frases bíblicas que acababa de leer volvieron a su mente. El pueblo que caminaba en tinieblas ha visto una gran luz, y se repetía esos versículos. Es la gloria de Dios, dice, aleluya. Se levantó y fue a su piano, y durante los siguientes 24 días no dejó de escribir. Por 3 semanas seguidas él compuso. Difícilmente paraba para comer o dormir, negándose incluso a recibir visitas. Finalmente un amigo consiguió entrar en su apartamento, donde encontró a Georg Friedrich Händel rodeado de papeles y partituras esparcidas por todas partes. Lágrimas corrían por su cara mientras le decía a su amigo: creo que he visto la grandeza de Dios. Y terminó de componer su maravillosa obra titulada, que ustedes lo conocen muy bien, El Mesías. Si usted cuando termina el culto pone en su celular, en el internet, El Mesías de Händel, y sabrá a lo que me refiero. Durante 400 años de historia, hermanos, Israel no hubo casi nada, hubo un poco de cantar ni nada de esos. Después de las profecías de Malaquías, entre Malaquías y los evangelios del Nuevo Testamento, hubo un silencio de parte de Dios, como ustedes lo conocen, de 400 años. No hubo en ese espacio ninguna revelación de parte de Dios, no hubo ninguna palabra de parte de Dios al pueblo.
No hubo profeta de Dios que pronunciara palabras de juicio o de ánimo. Este fue el tiempo que llegó a ser conocido como los 400 años de silencio. Entonces empezaron a suceder cosas sorprendentes, visitas de ángeles, eventos sobrenaturales, gran alegría y música que empezó a componerse de nuevo en un pueblo ocupado por soldados romanos, un pueblo que había llegado a ser famoso por su inmoralidad. Una joven adolescente compone también una canción llena de pasajes del Antiguo Testamento, una canción sobre su Salvador y sobre el milagro de su concepción a pesar de ser virgen. Al comienzo del Evangelio de Lucas, solo en los 2 primeros capítulos encontramos hasta 5 canciones, y el tema que predomina en estas canciones es el gozo. El gozo. Por primera vez en 400 años, coros de aleluya están empezando a hacer eco en toda la tierra. Todas estas serán buenas noticias que nos traen gran gozo. Después del canto de gozo de María, un anciano sacerdote, ya muy lejos de estar en la flor de la vida, tiene un bebé milagroso con una anciana esposa y estéril. Ellos viven en el campo, lejos del poder y la política y la burocracia religiosa. Sin embargo, Dios ha elegido a su milagroso bebé para que sea el próximo profeta que tendrá la misión de presentar al Mesías. Ahora es la oportunidad para que este viejo sacerdote empiece a cantar o recitar su propia composición de gozo, que fue la que leímos al inicio del mensaje. El nacimiento de Juan el Bautista. Y Lucas capítulo 1, voy a leer los versículos 57 al 59 y pido que mantengan abiertas sus Biblias en el capítulo 1 de Lucas. Lucas 1, 57 al 59 voy a leer. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Ponga mucha atención a esta última parte de este versículo. Y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. No se olvide de esto. Esta era la señal del pacto abrámico, que el hijo debería de llevar el nombre de su padre. Era una señal del pacto abrámico. La marca de un varón judío en obediencia a la ley. Esto le daba a Juan las credenciales necesarias como un profeta de Israel. Era costumbre en estos días nombrar al hijo como su padre o tal vez como su abuelo, especialmente si eran hombres de alta estima, de alta reputación. Entonces, si Zacarías tenía un hijo, debería de llamarse Zacarías, no Juan, según la ley y las costumbres judías. Zacarías era muy estimado, era un fiel sacerdote que había servido al Señor por varias décadas. Un ángel lo había visitado para darle la noticia que de él, de su esposa, nacería el Mesías y que el Mesías estaba en camino. Todos obviamente estaban esperando que nombraran a ese bebé en honor a su padre y lo llamaran Zacarías Jr.
¿O no es así? Claro. De hecho, observe el drama familiar que se da aquí en la ceremonia. Y vamos a la Biblia. Miren los versículos 59 al 61. No les voy a decir la cita porque ya ustedes saben cuál es. Voy a nombrar solo los versículos. Entonces, el 59 al 61 dice lo siguiente. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. ¿Se dan cuenta? Esa es la forma bíblica de decir prácticamente tú estás loca. Nadie de tu familia se llama Juan. ¿Y cómo le vas a poner Juan? ¿De dónde viene ese nombre? No lo pueden llamar así. Juan ni siquiera suena como Zacarías. Pero Elizabeth no sé. Y Zacarías no puede hablar todavía, ya que está bajo la disciplina de Dios por su incredulidad, porque está mudo. Evidentemente ella tiene una tremenda tenacidad, porque a pesar de que toda la familia y el vecindario insistía en nombrarlo Zacarías, Elizabeth dice, él se llamará Juan y punto. ¿Qué les parece? O sea, nadie se puede meter con esta madre primeriza de 80 años de edad. ¿Qué les parece? Ella obviamente entendió todo lo que su esposo Zacarías escribió antes, que el ángel Gabriel le dijo que ese era el nombre que Dios había escogido para su hijo, Juan, que significa Dios es misericordioso. Este era el mensaje que Dios quería que Israel escuchara de su profeta. No solo un mensaje de arrepentimiento del pecado, sino el mensaje de la misericordia de Dios, quien perdona. Ellos están convencidos de que ella eligió el nombre sin el consentimiento de su esposo Zacarías, que ella se había desubicado, y lo confirmamos porque en el versículo 62 y 63 que vamos a leer, ellos le preguntan a Zacarías, mire, entonces preguntaron por señas a su padre, porque sabía que estaba mudo, cómo le quería llamar. ¿Y qué hace Zacarías? Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre, y todos se maravillaron. ¿Se dan cuenta? Y aquí tenemos que poner atención muy bien a estas partes, cómo se escriben. Miren, o sea, a Zacarías le pasan una tablilla. Esto hace referencia a una tabla cubierta de cera, y él escribe algo sorprendente aquí. Él confirma lo que Elizabeth dijo antes en los versículos 60, pero utiliza el verbo en un tiempo diferente. Ponga atención. Él no escribe en el versículo 60, se llamará Juan, sino que escribe aquí en el versículo 63, su nombre es Juan. ¿Se dan cuenta? La madre escribe, se llamará Juan. El padre confirma y dice, él se llamará Juan. La mayoría de la gente considera que ponerle su nombre a un niño es gesto muy honorable. Pero vemos que la fe de Zacarías alcanza su máximo esplendor en los siguientes versículos. Abrazó plenamente la promesa de este hijo con la fe plena. Se terminó el debate, es más, él ya era Juan en el vientre de su madre antes de nacer. Dios le puso por nombre Juan hace un poco más de 9 meses.
Y con esa declaración de obediencia y humildad, Dios abre la boca de Zacarías nuevamente. E inmediatamente Zacarías comienza a pronunciar palabras de alabanza a Dios. Amados hermanos, ¿cuántas veces nuestras vidas están llenas de incredulidad? Y aún habiéndonos hablado el mismo Dios por medio de su palabra, se nos hace difícil creer en sus promesas y descansar plenamente en Él. ¿Cuántas veces se nos vuelve dificultoso creerle a Dios? Se nos dice en el siguiente versículo que voy a leer, en 65 y 66, que esto es muy bonito. Y el 65 y 60, voy a leer primero el 65. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y el 64, al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Estaba mudo Zacarías, y dice la Biblia que Dios abrió su boca, y cuando él abrió su boca no maldijo a Dios, bendijo a Dios. Bueno, la palabra temor puede traducirse como asombro reverente. Note lo primero que dijo: no fue egoísta, no se compadeció de los meses de vida que aparentemente perdió el habla, ni se quejó, no, él bendijo a Dios. ¿Qué dirías si usted estuviera en el lugar de Zacarías? ¿Cuál es su reacción cuando Dios le sana de alguna enfermedad? ¿Cuál es su reacción cuando Dios no le sana de alguna enfermedad? ¿Cuál es su reacción cuando Dios le da un nuevo trabajo? ¿Cuál es su reacción cuando Dios no le da un trabajo? ¿Cuál es su reacción cuando Dios le bendice? ¿Y cuál es su reacción cuando Dios no le bendice? Francamente, debemos alabar y bendecir a Dios continuamente por lo más grande que ha hecho por nosotros: darnos la vida eterna por medio de su Hijo Jesús. Zacarías ha compuesto su propia versión del coro Aleluya. Está lleno de pasajes del Antiguo Testamento, tal vez hasta con 33 alusiones diferentes al Antiguo Testamento. Hay varias estrofas en esta composición dependiendo de cómo la bosqueja. La dividiré en 3 estrofas y llamaré a la primera estrofa la profecía de Zacarías sobre la salvación de Dios. Y voy a leer los versículos 68 al 75, que para mí es la primera estrofa de su cántico hacia Dios. Y voy a leer los versículos 68 al 75. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conocer, que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Esta estrofa, a propósito, es una sola oración larga que hace Zacarías. Posiblemente haya notado que Zacarías está cantando sobre el futuro en tiempo pasado.
Él nos ha visitado, dice, Él nos ha redimido, Él nos ha levantado de un poderoso Salvador. Él nos ha levantado un poderoso Salvador. Todo lo está hablando en tiempo pasado. Estos suelen llamarse verbos en pasado profético. Él está cantando sobre el futuro como si ya hubiera sucedido. Esto es tan seguro como si ya hubiera pasado. El apóstol Pablo hace lo mismo en el Nuevo Testamento cuando él dice que el Señor asimismo nos hizo sentar a nosotros los creyentes en los lugares celestiales con Cristo. Tiempo pasado, futuro, ¿se dan cuenta? Y vamos a, no pierda la cita de base de Lucas 1 para confirmar con Pablo en Efesios 2:6. Efesios 2:6. Vamos a confirmar lo que estamos hablando del tiempo del verbo. Y Efesios 12, mire cómo dice Pablo: y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Tiempo pasado, futuro. La salvación que Dios ha provisto para usted solo por la fe en Cristo es eternamente segura. Su ingreso al cielo es en el futuro, pero se habla de esta como si ya hubiera sucedido. Y eso se llama esperanza por medio de la fe. Es tan seguro como si ya hubiera pasado. Es prácticamente un hecho. Y esa es la esperanza que tenemos todos nosotros como cristianos, el saber que ya Cristo tiene preparado una morada para nosotros en los cielos. Al momento en que usted confió en Cristo para su salvación, usted fue redimido, glorificado, resucitado y sentado en el cielo en la mente de Dios, que ve el pasado, el futuro y al mismo tiempo el presente. Así es como nos ve Dios. Ahora en la estrofa número 2 notará cómo Zacarías dirige su acción a su hijo y literalmente le canta sobre su ministerio profético. Y esta estrofa es la profecía de Zacarías sobre el ministerio de su hijo, y están en los versículos 76 y 77, la segunda estrofa de su cántico. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor y para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de pecado. La segunda estrofa 100% se refiere a su hijo Juan. ¿Puede imaginarse esta escena, hermanos? No había un profeta en 400 años, no había. Y ahora Zacarías está sosteniendo a un profeta en sus brazos. ¿Se dan cuenta? Él está ahora cantándole directamente a Juan. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo. Irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Leemos que su ministerio será el de preparar el camino para el Mesías. Él va a ser el agente de avanzada de Jesucristo. Él preparará el camino. Esa expresión tenía sus raíces en la antigüedad. Si un rey estaba viajando para visitar la ciudad, se harían muchos esfuerzos para preparar el camino por el que el rey andaría. Esto a menudo implicaba nivelar, drenar, elevar o pavimentar el camino con adoquines de piedra para que el carruaje real no tuviera ningún problema y pueda llegar. Y hasta el día de hoy no hay nada como poder conducir por una buena carretera para llevarnos a donde queremos ir. Juan va a construir el camino espiritual.
Él va a anunciar al mundo que el Rey está en camino, que el Hijo del Altísimo está en camino. Juan va a construir una carretera con su predicación para que el Mesías llegue directamente a los corazones de aquellos que creerán. Con esto en mente, veamos la estrofa final de Zacarías que describe al Mesías. Y la profecía de Zacarías sobre el pronto amanecer. Y esta tercera estrofa la encontramos en los versículos 78 y 79. No se me distraiga, por favor. Versículos 78 y 79, vamos a ver la tercera estrofa del canto de Zacarías. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Note lo que dice el versículo 78, la última parte, y el versículo 79. ¿Qué hará el Salvador, el Hijo de Dios? Él librará a los apresados por la oscuridad. Él rescatará a aquellos que enfrentan la inevitable muerte y el juicio eterno. Él dará paz interior a aquellos que no la han experimentado. Esta es una descripción sombría, pero realista de la raza humana. La humanidad a lo largo de la historia, hermanos, vive en la oscuridad y en la desesperación. Enfrenta la muerte inevitable y el juicio final. Tiene hambre de paz, tiene hambre de satisfacción. El mundo aquí se describe de manera real, hermanos. Un mundo en oscuridad, un mundo muriendo sin esperanza. A veces la gente ve a Dios como si siempre es un Dios severo, un Dios crítico, un Dios malo. A veces lo vemos incluso como despiadado. Sin embargo, vemos que Dios tiene tierna misericordia siempre. La palabra griega para tierno que se usa aquí se refiere a un amor sobrenatural. Es un amor que nace de lo más profundo de la persona. Esto significa que Dios muestra misericordia desde su ser más profundo y en su misericordia ofrece una hermosa promesa. El sol, dice, nos visitará desde lo alto y dará luz a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Pero el amanecer está a punto de romper la oscuridad y la desesperación del mundo. Zacarías canta: la aurora de lo alto viene en camino. Y el apóstol Pedro también escribió, vamos un momentito a la segunda epístola de Pedro, al final de su Biblia, capítulo 1, para leer el versículo 19. ¿Qué más nos amplía también aquí el apóstol Pedro? Segunda de Pedro, capítulo 1, voy a leer el versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Se da cuenta la relación? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Casi lo mismo que está diciendo Zacarías. ¿Se dan cuenta? Que Jesucristo es como el día que esclarece y el lucero de la mañana en vuestros corazones. Y también voy a leer aquí lo que dice Pedro, pero vamos a ver lo que dice el apóstol Juan ya en sus últimos días, cuando escribe el Apocalipsis. Él también escribe algo parecido en Apocalipsis 22:16.
Apocalipsis 22:16. Amén, ya estamos ahí. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonios de estas cosas a las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿No se dan cuenta que también es parecido, no? Así es. El amanecer está en camino, amados hermanos, en Cristo. El Evangelio de Juan nos da las 3 reacciones al amanecer de la primera venida de Cristo. ¿Qué les parece? Las 3 reacciones al amanecer de la primera venida de Cristo. Primero, hay quienes no lo conocen. ¿Cuáles serán las reacciones cuando venga el Mesías? Número 1, hay quienes no lo conocen. No fue reconocido por quien es la luz verdadera que alumbra todo. No lo reconocieron. Y vamos a la Biblia. Juan 1, 9 y 10 es la primera reacción a estos acontecimientos. Juan capítulo 1 versículos 9 y 10 dice lo siguiente: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Y qué pasó con los hombres? En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Ahí tenemos la primera reacción. Hay quienes no le reconocerán. Y la segunda reacción, dijimos que son 3, ¿no? Segundo, hay aquellos que lo rechazarán. Y Juan 1:11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él vino a los judíos. Sin embargo, los judíos, gran parte de los judíos, aún siguen esperando al Mesías. Así es. Salga hoy a la calle, hermano, y pregúnteles a las personas si les gustaría vivir para siempre. ¿Qué cree que dirán? Que sí, muy bien. Pregúnteles si les gustaría vivir sin enfermedad. ¿Y qué responderían? Sin dolencias. Que sí. Sin dolor. Que sí. Pregúnteles si les gustaría vivir en un hermoso paraíso para siempre y ellos dirán que sí, correcto. Pregúnteles si estarían dispuestos a seguir a Jesús y dirán queremos todo lo que nos dijo, pero no lo queremos a Él. Así es, hermano, así es. No hay corona sin cruz. No hay corona sin cruz. Hay quienes no lo reconocen, hay quienes lo rechazan, pero sí están aquellos que lo vamos a recibir. Y ese es el tercer grupo. Por la gracia de Dios, sus ojos están abiertos a la luz. Y el Evangelio de Juan va a describir esta reacción en el versículo 12, Juan 1:12. Y Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Se dan cuenta? Aquellos que lo reciben son liberados del reino de las tinieblas y son trasladados al reino de la luz, gobernado por aquel cuyo nombre es la aurora, el Rey de luz, y un día lo veremos con nuestros propios ojos. Y mientras tanto, tenemos todas las razones para cantar aleluya a nuestro Redentor. El amanecer, hermanos, está por llegar y nadie
de celebrar la venida de su Hijo a esta tierra. La aurora viene de lo alto a visitarnos, a nosotros que habitamos en las tinieblas y en la sombra de muerte, para traernos la luz de su evangelio, rescatarnos de la muerte eterna y encaminar nuestros pies por el camino de la paz, la perfecta paz que solo Dios la puede dar. No es de extrañar que los creyentes cantemos aleluya. El Hijo ha amanecido en la tierra, iglesia, aleluya. Que nos regocijemos por este hecho, que la luz del mundo, Jesucristo, ha venido para que seamos salvos y no andemos más en las tinieblas. Y permítame leer Juan 8:12. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, ¿y qué es lo que Jesús les dijo? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida eterna. Hermanos y hermanas, vivimos en un mundo que no se da cuenta de que no tiene por qué andar en la oscuridad. Ni siquiera entienden lo que sería caminar con la luz de la vida, es decir, con Jesús en sus corazones guiándolos. Ni siquiera lo entienden eso. Que nos estamos comportando con esta buena noticia, hermanos. ¿Cómo usted se está comportando con esta buena noticia del Evangelio con los demás? ¿Usted está predicando esta buena noticia hacia los demás o solamente le gusta para usted egoístamente? Tenemos que compartir esta luz del Evangelio hacia los demás. No es solo responsabilidad del pastor ni de los ministerios, es responsabilidad de todos los miembros de las iglesias el compartir la luz de Cristo hacia los demás. Les animo a que en este tiempo que recordamos el nacimiento del Salvador, prediquemos, insistamos, recordemos el verdadero amor y el regalo de Dios al mundo al venir a su Hijo a morir para salvarnos de la esclavitud en la que nos encontrábamos, muertos en nuestros delitos y pecados. La luz del mundo ha llegado, hermanos. Hemos visto que Dios obra a través de individuos. Nuestro Dios es un Dios personal que usa a cada persona para hacer realidad su plan y su propósito. Él utilizó a un anciano profeta de Israel llamado Zacarías, a una anciana Elizabeth estéril, para dar a luz a Juan el Bautista, quien prepararía el camino para el Señor Jesucristo. Vemos que Dios incluso ha elegido obrar a través de incrédulos, como lo éramos tú y yo antes de creer en Jesús. Todos éramos gentiles incrédulos. Todos estábamos condenados a la destrucción. Gracias que la luz de la vida se ha manifestado en nosotros. Se nos ha ofrecido el don gratuito de la salvación. Ruego que hayamos aceptado cada uno de nosotros el don gratuito, que lo ofrezcamos libremente a los demás ahora. Ruego a usted que aún no es salvo, que le permita a Jesús nacer en su corazón y darle la luz y la vida eterna que usted necesita hoy. Ruego que no ande más en las tinieblas. Jesús es tan bondadoso y misericordioso. Amigos, Jesús ha venido a salvarlo a usted que no cree, y quiere obrar también por medio de nosotros a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestros familiares. Si usted aún no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador personal, y la palabra de Dios hoy lo ha confrontado, yo le ruego
que abra su corazón a la luz de Dios y mediante una oración usted reciba a Cristo como su Señor y Salvador personal. Y me dirijo también a los que nos están viendo por el internet. Si usted aún no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador personal, haga suya la oración que voy a componer desde aquí. Incline su cabeza en señal de reverencia a Dios, cierre sus ojos y dígale al Señor así: Señor, he reconocido hoy que su palabra me dice la verdad, y su palabra me ha dicho que usted envió a su Hijo para librarnos de la esclavitud en la que vivíamos, la del pecado. Señor, queremos esa luz suya que resplandezca en nosotros y nosotros así hacerla resplandecer hacia los que van a la perdición. Gracias, Señor, por perdonarme hoy. Te recibo como mi más humilde y suficiente Salvador desde hoy en adelante, y tome el control de mi vida, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si usted que nos está viendo por el internet hizo esta oración y la hizo con fe, con sinceridad, usted es un nuevo hijo, una nueva hija de Dios. Y yo le doy una recomendación: asista a una iglesia que le predique la palabra de Dios sin adulteraciones y siga su desarrollo espiritual. Y si alguien aquí que no conoce a Dios hizo su decisión de fe, yo le felicito, usted es un nuevo hijo, una nueva hija de Dios. Amén. Cuando alabamos a nuestro Dios.
Señor, gracias le damos por su palabra que es viva y eficaz. Y su palabra dice que nosotros debemos de seguir su ejemplo. Y su ejemplo es el gozo que usted nos ha dado de habernos salvado. Pero ¿cuál fue el medio para esa salvación? Enviar a su Hijo a humanarse para que vaya a la cruz y mediante este sacrificio regalarnos la salvación. Y eso debe de ser motivo de gran gozo para cada uno de nosotros. La fecha exacta no la sabemos, pero sí sabemos el tiempo aproximado. Así que, Señor, que ese gozo se imparta cada vez más en los corazones y vida de cada uno de los que te amamos y te alabamos. Y ahora, Señor, el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios, sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Dios